Y déjenme saludar a Gela Huerta, como todo mundo le dice. Gela, ¿cómo estás? Un abrazote. ¿Qué tal, Paco Cruz? Un honor para mí siempre estar en este programa y en tu conducción también. Muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Hay mucho que platicar esta mañana, querido Paco, mucho. Y déjame saludar también a Julio Broniman, un activista que además siempre me da gusto platicar también. Julio, ¿cómo estás? Pues aquí con el gusto de siempre, la verdad muy agradecido con la familia Sin Censura por esta invitación para participar en esta mesa de análisis. Y desde luego, pues para mí ha sido un gusto siempre estar en este programa y pues qué más con el maestro Paco Cruz. Y bueno, no me había tocado la oportunidad, mucho gusto con esta Ángeles Huerta y pues desde luego también que no se me olvide, que no se me pase mandarle un saludo a toda la audiencia, a todos y a todas los que ya están conectados en el chat y atentos a la transmisión. ¿Qué les parece si para empezar escuchamos un audio pequeño y un video de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la absolución del abogado Juan Collao, el abogado de los poderosos, y nos arrancamos con ese tema y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además es un tema interesantísimo, ¿no? Por favor, tenemos el video 1. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también. 10 diarios, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial. O para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces necesita una reforma. ¿Qué tal? Pues mire, yo pienso lo mismo. Si lo absolvieron, ¿de qué delitos? Lavado de dinero y de delincuencia organizada. Gela, podríamos esperar algo diferente del Poder Judicial, un abogado poderoso, de gente poderosa como Salinas, amigote de Enrique Peña Nieto. ¿Podríamos esperar algo diferente? Por supuesto que no, querido compañero periodista. Claro que no podemos esperar algo diferente, Paco, y además creo que este es un momento en el que sería muy pertinente ser un poco autocríticos. Mira, cuando el presidente dice que se debe de reformar el Poder Judicial, lo dice con una contundencia y una claridad absoluta, pero yo recuerdo que cuando yo fui diputada en el del 2018 al 2021, había una idea diferente en la Cámara respecto a que era el Poder Judicial el que tenía que resolver, digamos, su propio cambio, ¿no? Como en una lógica de que se autoobservara, se diera cuenta que había una corrupción monumental al interior del propio poder y entonces ellos mismos autorreformarse. Desgraciadamente, esa visión perduró frente a la que teníamos otros respecto a la inminencia de utilizar la mayoría absoluta que teníamos en ese momento para hacer los cambios necesarios. Por supuesto, se entiende que Andrés Manuel, en esta lógica de ser mucho más pausado y estratégico en sus decisiones, pues pensaba para ese momento tal vez que era fuerte emprender este tipo de cambios y decidió esperarse a la siguiente legislación, con el gravísimo problema que tú ya estás observando también y el público, de que no tenemos la absoluta mayoría que nos permite hacer algún tipo de cambios en esta legislación. Entonces, mi propuesta es este tema de ser un poco autocríticos, Paco, por lo que viene, porque efectivamente el Poder Judicial nos está ganando la partida, ¿no? De alguna manera,
ya rebotaron la decisión del pueblo de la reforma energética, ¿no? Ahora a ver qué pasa, pero lo más probable es que pues hayamos perdido esa posibilidad o la perdamos por lo menos en este corto plazo. Hertz Manero y nadie es más o menos lo mismo, ¿no? Parece que no hay una fiscalía que realmente responda a las necesidades de la nación y por lo tanto, pues la oposición que está ya enclaustrada y protegida por los ministros de la Suprema Corte, está haciendo prácticamente lo que quiere en contra del interés del público y del interés del gobierno. Ahí está esa Suprema Corte de Injusticia, ¿no? Que en alianzas estratégicas muy corruptas y terribles están encabezadas por Norma Piña, están ya demostrando que sí son un poder diferente al poder ejecutivo, que pueden parar reformas constitucionales, ¿no? Y que pues tienen hoy una gran parte del poder del Estado. Entonces, nosotros, viene una nueva elección, Paco, viene un nuevo momento político y creo que la próxima candidata, Claudia Sheinbaum, tendrá que aprender de esta experiencia, seguramente lo está haciendo, y se está dando cuenta que no te puedes guardar para después cambios tan inminentes como este del Poder Judicial. Ya el presidente nos dijo que va a mandar este 5 de febrero a la Cámara de Diputados los cambios necesarios. Lamentablemente, pues todos sabemos que no se va a lograr, todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Se necesita una mayoría constitucional que no tenemos, por lo tanto, eso no va a ocurrir, pero es un adelanto, ciertamente, a lo que esperamos que ocurra si se ganan con la mayoría absoluta las elecciones en junio y por lo tanto se toma el Congreso de la Unión con una mayoría morenista y de los aliados para poder realizar estos cambios. Yo lo que creo es que esto implica también entonces revisar con mucha claridad también a quienes están poniendo de candidatos, porque por ejemplo para el caso de Naucalpan, pues dejaron los tres, en Naucalpan hay 4 espacios, 2 diputaciones federales, 2 locales, dejaron 3 al verde. En el verde se metió Erubiel, los candidatos los va a poner Erubiel. O sea, los próximos 2 diputados, un diputado federal que le asignaron al verde y los 2 diputados locales van a ser aliados, gente que pone el verde, pero que en realidad es Erubiel Ávila y sus huestes quienes están entrando a Morena para definir candidatos locales y un federal, el diputado federal del 22, que también se pierde en esta zona porque es muy panista, probablemente ese nunca se ha ganado, ni siquiera en el 10, bueno, en el 18 sí se ganó el distrito que te estoy mencionando, pero lo que quiero comentar con esto, para no ser muy localista, lo que quiero comentar con esto, Paco, es que necesitamos tener claridad sobre cuáles fueron las cosas que no hizo el movimiento para estar hoy viviendo lo que estamos viviendo, porque no es fortuito lo que está pasando en este momento en México y es muy grave porque hay un poder encima del poder ejecutivo que le está de muchas maneras impidiendo hacer ciertas cosas, no todas, obviamente, y afortunadamente el presidente López Obrador ha hecho grandes y muy importantes cambios en este país, pero hay algunos cambios muy importantes que están siendo obstaculizados por el Poder Judicial. Para no hablar ahorita de las otras, de los otros poderes como el INE, ¿no? Y como los medios de comunicación, que como lo estamos viendo recientemente, pues también están ejerciendo una presión terrible en contra de nuestro movimiento, querido Paco. Gela, muchas gracias. Julio, ¿qué hacer cuando no se puede hacer nada? ¿Cómo solucionas algo que de momento no tiene solución? El presidente va a entregar el próximo 5 de febrero, tiene razón Gela, un paquete de iniciativas de reformas, pero tenemos un poder, un poder judicial que va a entorpecer todo, lo sabemos, el presidente va a trabajar un mes quizá con la nueva legislatura, pero ¿qué hacer cuando no se puede hacer nada? Híjole, la verdad es una muy, muy buena pregunta y es una pregunta que de alguna manera muchos de la militancia, muchos ciudadanos que están a favor de este movimiento, de esta transformación
y gente que está afiliada al partido y no afiliados al partido, gente obradorista, pues se está cuestionando y nos estamos cuestionando a cada rato, ¿no? Es muy claro y es muy inminente lo que estamos viviendo ahorita. Estamos viendo algo que a mí es muy, bueno, yo lo veo como muy alarmante realmente. No quiero ser amarillista ni tendencioso, pero es una cruda realidad. Hay una reestructuración, una reconfiguración de lo que vienen siendo los poderes fácticos. Y si Xóchitl Gálvez no sabe exactamente cuáles son los poderes fácticos, aquí tenemos una muestra clara de cómo es el modo de operar de todos estos grupos, ¿no? En este caso, de cómo está operando una vez más, estamos viendo cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está prácticamente en este embate, y no en un embate mediático, en un embate completamente judicial. Esto es parte de lo que viene siendo un lawfare, ya lo hemos platicado y comentado un sinfín de veces, ¿no? El hecho de que el presidente el lunes próximo vaya a presentar un paquete de iniciativas precisamente para fortalecer, para renovar lo que viene siendo la Constitución, para favorecer al pueblo, pues no es casualidad que a unos días prácticamente de todo esto, resulta que el día de ayer un juez decide dejar en libertad a Juan Collado para que pueda seguir su proceso en supuesta libertad, favoreciéndolo. Eso es completamente reprobable, porque me viene a la mente, inclusive en estos días le quiero mandar un saludo a Mary Sainz, que es la esposa de Israel Vallarta. Ella ha estado bastante enterada al respecto y sobre todo pues luchando mucho por el tema de la liberación de Israel, que ya son muchos años, ya son casi, creo que ya son 18 años o un poquito más, esperando sentencia, así de fácil. Por algo, por acusaciones y señalamientos, donde pues todo esto surge a través de un montaje. Y ahorita estamos viendo cómo a Juan Collado prácticamente lo están dejando salir, lo dejan por la libre. La semana pasada vimos una situación también muy similar con este Palomino y con muchos otros tantos más, ¿no? Y luego más aún se viene agudizando esta situación directamente desde la Corte de Injusticia, así hay que decirlo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el tema de las iniciativas de la reforma eléctrica. Es decir, prácticamente todo va a quedar así como lo habían dejado los representantes del periodo neoliberal, ¿no? Y pues bueno, sí, efectivamente, sí se necesita, sí se requiere una reforma al Poder Judicial, sí se requiere que vayamos por el famoso Plan C, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice la maestra Ángeles Huerta, tiene toda la razón, debemos de estar muy atentos, hay que ser autocríticos, yo siempre lo he dicho en este espacio y en otros, el tema de hacer una reflexión, así como somos críticos para criticar y señalar a la oposición, también tenemos que ser autocríticos y voltear a ver y entender qué es lo que está sucediendo dentro del movimiento. Y si nos apegamos al asunto estatutario, a los estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional, estamos viendo cómo ciertos personajes dentro de la dirigencia, pues lo único que están haciendo es estar metiendo personajes que a mí en lo personal no me gusta, no estoy de acuerdo con esa situación y no es que esté dividiendo el movimiento, pero simple y sencillamente estos personajes yo considero que traen una estrategia que se llama tienes que infiltrarte, ser uno de ellos y divídelos y vencerás. Porque no vienen por una convicción, vienen por conveniencia. Y así estamos viendo cómo están sucediendo muchos casos en las distintas entidades de la República, entidades federativas, en los estados, en muchas alcaldías y en muchos municipios, están sucediendo casos similares como lo que acaba de decir la maestra Ángeles Huerta en el caso particular de Naucalpan. Y así estamos viendo toda esta situación. Entonces, yo creo que sí debemos de poner mucha atención porque posiblemente de entrada decimos, ganamos, lo logramos, a como dé lugar estamos ganando esos puestos, estamos teniendo la mayoría, pero ya una vez que estén en funciones, ¿qué puede llegar a suceder? Creo que hay ejemplos muy claros en un pasado prácticamente muy cercano, casi inmediato, de cómo ciertos personajes supuestamente 4T, lo único que han estado haciendo ha sido estar minando el movimiento.
respecto, ¿no? Y como siempre yo lo he dicho, ahorita estamos viendo una gran desbandada de neoliberales disfrazados de chalequito guinda, que lo único que están haciendo es pasarse de este lado por conveniencia y no por convicción, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo, este asunto judicial que se está viviendo, esta guerra judicial, no es algo que esté sucediendo nada más por casualidad. O sea, como lo he dicho en otras ocasiones, hablando de este tema en específico, no es un acto aislado y esto se va a seguir agudizando y van a seguir saliendo más situaciones al respecto. Ahorita estamos platicando de este tema, quizás el día de mañana o la semana que entra vamos a estar haciendo comentarios relacionados desafortunadamente a situaciones donde están involucrados los magistrados, los jueces, la Suprema Corte de Justicia y simple y sencillamente favoreciendo a una minoría y haciéndole el trabajo a todos estos grupos de control y a todos estos poderes fácticos. Infiltración. Gela, eso es un tema delicadísimo. Tenemos dos de los mayores infiltrados, Germán Martínez Cázares, ex dirigente nacional panista o dirigente de Nacional Panista con Felipe Calderón, un tipo fracasado, pero bueno, llega al Senado por Morena. Lili Téllez, otra igual en las mismas. Tú ves peligros iguales ya lo estabas diciendo, ahí, por ejemplo, algunos casos, pero ves este peligro, ves personajes como Germán Martínez, como Lili Téllez, que sean un peligro para 2024? Sí, claro que los veo, Paco, claro que los veo llegar, los veo acercarse. Todavía no tenemos las listas formales, pero por lo que sabemos para el caso de Guanajuato, de Yucatán, ¿no? Algunos mismos que quedaron en el Senado, no muchos, pero algunos, pues son gente que viene, que fue, hay uno que fue secretario particular o cercano de Calderón en Baja California y hoy va a ser senador por Baja California, ¿no? O sea, no, claro que hay muchas cosas de que preocuparse. Nadie Erubiel Ávila, que ya se metió a Morena a través del Verde, pues es un personaje del que tú has dado cuenta con tus enormes y muy importantes investigaciones, enormes en su calidad, que dan cuenta, ¿no? De cómo efectivamente en Morena se están colando. Ahora, yo digo una cosa que hay que empezar a platicar ya como sociedad movilizada, ¿no? Yo anuncio que además de estar pues esperando a ver cómo va a ser la definición de los diputados, estoy registrada, pero de todas maneras informo que el enorme movimiento de los comunicados del pueblo, ahora sí, nos vamos a poner en activo para realmente verificar que esta construcción del movimiento social que hicimos muchos desde el 88 y antes, pues no culmine, ¿no? En una serie de errores que van debilitando a el movimiento y fortaleciendo, como lo estamos viendo, a la oligarquía, que lo único que quiere pues es regresar al poder y tiene, como lo he dicho, llevo años diciéndolo, la Suprema Corte o el Poder Judicial, pero tiene a los medios de comunicación, pero tiene a los órganos autónomos y tiene que, como no se quiso legislar de manera más contundente para impedir la brutal impunidad y corrupción de los medios conservadores en nombre de la libertad de expresión, pues lo único que se hizo, en lugar de darle libertad de expresión, fue darle libertad de absoluta impunidad y ahora ya llegó hasta el propio Jesús Ramírez, no se diga el presidente, ¿no? Víctimas de estas infiltraciones, de esta, pues yo digo que se manejó la política. Estoy escribiendo una tesis doctoral que espero que se convierta en libro próximamente, querido Paco, compañeros, sobre la política, un diagnóstico de la política de comunicación social del gobierno de la Cuarta Transformación y una propuesta que espero pueda llegar en algún momento a la compañera Claudia Sheinbaum. Y en este diagnóstico que hago, lo que digo es que dejan al presidente solo en la mañanera y con algunos programas en las redes como el tuyo, Vicente, etcétera, pero muy pocos. Unas redes totalmente llenas de dinero, de boots, ¿no? De 10 millones de seguidores para Loret de Mola.
Y entonces, igual que el presidente, y entonces el presidente prácticamente pues solo, ¿no? O con muy pocos canales realmente de difusión más amplia, excepto la mañanera, y pues con toda esta operación más interna, ¿no? Se cae Notimex por angas o por mangas. Ahora estamos viendo que por ineficiencia de muchos. Ayer platicaba con mi compañero, colega Daniel Marmolejo, le decía, es que son errores de todos que estamos pagando todos, ¿no? El tema de Notimex, pues es imputable a todos. Vimos que San Juana tuvo sus asuntos, pero también lo consultó con Jesús en un video que se nota ayer, pero también Jesús lo ha de haber consultado con el entonces papá de la Secretaría del Trabajo, que acabó dándole la vuelta según parece para quitar al sindicato corrupto, y etcétera, etcétera. Todo eso termina en que se acaba Notimex, o sea, un potencial apoyo de medio, como un medio del Estado, como una agencia, ¿verdad?, para poderle apoyar al presidente. Un SPR, un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que francamente no sirvió para nada. Yo he hecho un seguimiento muy puntual del contenido de la información y es muy poco lo que hizo en favor de la transformación de este país. No se diga en términos de transformación comunicativa, no hubo nada, ¿no? A través de ese medio. Todavía le quieren volver a dar a Genaro Villamil la reelección. Me parece que habría que cuestionar un poco pues qué es lo que ha hecho, qué es lo que realmente han hecho a través de ese medio público que está muy distante de ser la BBC, que el presidente tanto aspiró, y muchos académicos estudiosos de la comunicación desde hace muchos años pudimos haber aportado para construir. A mí me bloquearon por completo. Genaro Villamil me tiene totalmente bloqueada, como muchos periodistas, y entonces, ¿no? Eso tampoco se reformó. Decía, los medios autónomos. Yo tengo una iniciativa, cuando fui diputada, una iniciativa para reformar no solamente el INE, que sabíamos que ahora lo vamos a ver en la marcha del 18 de febrero, ese Lorenzo Córdoba era un potencial absoluto corrupto que permitió el fraude en el 2000, en el 2006, en el 2012, ¿no? Y que dejan vivo a que siga creciendo una instancia pues que va a ser hoy el árbitro, y que es un árbitro pues que está todo golpeado, y no, pues ahí está la presidenta queriendo hacer modificaciones, pero pues en unos meses no se puede cambiar, ¿no?, de ninguna manera, y menos que están insertados todavía los poderes fácticos en el propio INE, ¿no?, en muchos puestos que no ha podido remover la propia presidenta actual. Así que si tú sumas el Poder Judicial, la Fiscalía con Gertz Manero, que fue nadie, ¿no?, y que pareció un florero ahí, que no sirvió para nada, aunque el presidente diga que él apoya y que él cree y que él no sé qué, pero pues en realidad no hay ninguna acción. Ya se le fue hasta el abogado que hoy mismo denunció el presidente en la mañanera, ¿no?, el Collado. Nada. O sea, ¿a quién detuvo? Salió Rosario Robles, salió Collado, nada. En 6 años de fiscalía no tenemos un solo caso que tú digas, hombre, pasó algo relevante, ¿no? En 6 años de Suprema Corte de Injusticia, absolutamente nada. Los medios, con toda la impunidad brutal de decir lo que quieran sin ningún contrapeso relevante, porque el SPR, Canal 11, Canal 22 y tal, siguieron en su misma lógica y no entendieron el momento histórico que estábamos viviendo, ¿no? ¿Por qué no estás tú en el SPR, en el Canal 11, en el Canal 22 hace años? ¿Por qué sigue en el Canal 11 teniendo foro la peor enemiga del presidente en el programa de los lunes, ¿cómo se llama? Amparo Casar, y el otro, pagando, además ganando millones? ¿Por qué? Que te explique este señor, ¿verdad?, el director del SPR, por qué comunicadores de la talla de Miguel Vadillo, de Pepe Cruz, de Astillero, de Vicente Serrano, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no estamos en los medios ahí comunicando? Daniel Marmolejo, etcétera, etcétera. ¿Por qué Fabricio Mejía? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esos medios llenos de porquería, de gente que no tiene el talento? Los mismos, además son los mismos. Ves un programa, le prendes un programa y salen unos. Prendes otro programa, salen los mismos, pero en la noche. Los de la mañana ahora salen en la noche, los de la noche salen en el día, en la tarde. Oye, ¿qué no está este país? Yo formé 25 años trabajando en todas las universidades de esta ciudad y del Estado de México, en nivel de maestría y doctorado, enseñando alumnos a ser combatientes periodistas, en la Carlos Septién, etcétera, ¿no? Y ahora resulta, una vez ya me lo encontré, le reclamé a él, oye, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué no tienes?
Es que no hay periodistas, me dijo. Así me dijo, no hay periodistas. Dijo, yo 30 años trabajando en escuelas y universidades de comunicación, enseñando a periodistas a ser periodistas, ¿no? Yo aprendí de un gran periodista que fue mi tío Paco Huerta. Soy licenciada en periodismo, maestra en análisis político y doctora en comunicación política, haciendo hoy un segundo doctorado, trabajando en la academia por 30 años de mi vida, y me dices que no hay gente que pueda ser periodista y dirigir adecuadamente los medios de comunicación. Una sola reforma relevante en la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, cuando fui diputada, no se hizo. Dejaron en la presidencia de la comisión a una panista que, por supuesto, impidió sistemáticamente que hubiera cambios. Entonces, necesitamos tener una autocrítica, Paco. Necesitamos decir las cosas ahora sí con claridad, porque por ser institucionales, porque no que le queremos afectar a nadie, porque, ay, no, ¿qué tal si el presidente no? Yo he sido muy institucional, nunca he querido afectar ni decir demasiadas cosas que quiero criticar, pues porque siento que esto se está conformando y hay que darle tiempo al tiempo. Pero ya le dimos 6 años. Ya le dimos 6 años al tiempo y desaparece Notimex y no hay una reforma judicial profunda y persisten los órganos autónomos y corruptos que han impedido el fluir adecuado de un gobierno que transforme una fiscalía inútil, ¿no? Y una mano demasiado suave de estar viendo todo esto, ¿no? Y decir, bueno, pues a ver, y vamos viendo y poco a poco. Y luego un poder legislativo, oye, una mano suave con gente que demostró abierta traición adentro del movimiento. Tú hablaste, Lili Telles, y hablaste del señor Germán, pero ¿y el señor Ricardo? ¿Y el señor Alejandro? Y la cantidad de diputados que más bien fueron a nadar de a muertito a la Cámara sin realmente ni siquiera salir en un medio de comunicación a reclamar, ya que no puedes cambiar, por lo menos te dedicas a hacer un tour permanente de medios de comunicación, a estar diciendo y reclamando y peleando contra... Nada, nada. O sea, no hicieron nada en la Cámara porque no podían, porque no hay mayoría, pero ya afuera, ¿qué hicieron? Entonces, todo esto, pues hoy... Y el presidente solo. El presidente ha sido como esta imagen que tengo yo del Quijote, ¿no, Paco? con su espada contra todos los molinos de viento, ¿verdad? Que estos no son de viento, sino son más reales que nada. Y él solo. Y unos alrededores, ¿no? Que, a ver, pues díganle a Jesús, ¿no? Y Jesús, pues, yo no lo critico tampoco, porque hoy ha tenido que arreglar cada cosa que pasa en este país, hay que decírsela a Jesús. Pues ni que fuera Dios, ¿no? O el presidente mismo, que está atajando los golpes más graves que nos han dado ahora, lo de la DEA. Imagínate ponerte, ¿no? Ahora sí que con Sansón a las patadas. ¿Y quién? ¿Qué papel ha hecho la propia señora que está ahora en relaciones exteriores, ¿no? O sea, solo y su alma, ¿no? Y todos los demás, pues ahí, ahora sí que unos cuantos parando golpes, pero la mayoría, pues ahí, cada quien en su tribuna y en su trinchera, pues haciendo lo que puede, ¿no? El tema del partido es muy grave y el tema de quienes van a quedar de diputados. Yo te voy a decir una cosa, estamos construyendo un observatorio ciudadano a través de las redes con un proyecto que tiene una compañera de Morena Europa que se llama Tania Cepeda, luego te la comunico si quieres, y quiere hacer un observatorio del funcionamiento de los diputados de Morena, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué son hoy diputados de Morena si cuando si hace 2 años o 3 militaban y defendían a capa y espada al prianato? Todo eso no se puede pasar ya por alto, porque ya lo pasamos por alto en el 21, ya se dijo, yo me acuerdo, lo voy a repetir hasta el cansancio, haberle dicho a Pablo Gómez, los compañeros diputados, cuando yo fui diputado, ya hay que quitar a Lorenzo Córdoba, los organismos autónomos son una tontería, ¿no? Ni son autónomos, ni son organismos, están el IFETEL, ¿no? Todos, el INE, no se diga. Me acuerdo muy bien que me dijo, te digo que un compañero, mi amigo compañero, además muy admirado, Pablo Gómez, me dijo, ¿que tú estás loca, Huerta? Dije, yo no estoy loca, yo estoy absolutamente segura, ¿verdad? Porque en mis análisis de mis tesis de maestría y doctorado, tengo perfectamente claro el papel que ante los organismos autónomos para el régimen oligárquico que nosotros acabamos de derrocar. Entonces, si tú derrocas a una oligarquía, pero dejas a las instituciones de la oligarquía, ¿qué te esperabas? ¿Qué creíamos que iba a pasar?
Así por las buenas, que se reformen, porque mira, porque espera. Pues no, no pasó, ¿no? Creo que en ese sentido, el presidente de México, a quien yo admiro profundamente, pues no tuvo los apoyos necesarios para poder hacer las transformaciones mucho más radicales que al menos en estas instancias que estamos mencionando tenía que haber habido, querido Paco. Yo estoy mucho de acuerdo con Gela, déjeme decirle. Yo sostengo que el futuro de Morena se va a definir una vez que se vaya el próximo 1 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que deje su cargo. Morena va a tener muchos problemas, Morena va a tener mucho que decidir, pero antes de lo que yo les diga, tenemos a Julio. Julio, ¿cuándo, cómo, hacia dónde se va a definir el futuro de Morena con todo este panorama que nos pinta Gela? Híjole, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dice la compañera Gela, tiene toda la razón, la verdad, estaba muy atento a todo lo que estaba diciendo y estoy completamente de acuerdo. Algo que a mí que he estado yo viendo últimamente a través de las redes sociales, en ahora X, antes Twitter, y que algo de alguna forma siento que está empezando como a suceder con algunos actores, inclusive hasta de la misma comunicación, militantes, activistas y ciudadanos, es el efecto del exceso de pragmatismo. ¿A qué me refiero? A que como que ya, como que están empezando a normalizar esta situación y a verlo y a entenderlo como que como que si no tenemos ese tipo de alianzas, no vamos a poder consolidar un plan C. Inclusive gente que yo conozco, que hasta hace unas cuantas semanas, no voy a decir meses, estaban completamente en contra de lo que estaba sucediendo dentro del partido. Y ahorita, como que ya tienen ese efecto de exceso de dosis de pragmatismo. No, me voy a permitir decir la palabra, como que ya están marianizados, a eso me refiero. Como que ya traen muy marcada las palabras, la retórica, el discurso o el speech o lo que tanto está diciendo Mario Delgado, como para tratar de que esa es la única solución que tenemos para poder lograr el plan C. Tenemos que sumar candidatos, tenemos que sumar personajes de otras fuerzas políticas. Yo no estoy de acuerdo con eso que se dice de no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vamos. No, sí importa, y lo acaba de decir la maestra Gela Huerta, y es muy interesante ese observatorio ciudadano. Me gustaría sumarme, la verdad, porque sí debemos de estar muy atentos, debemos de saber exactamente quiénes son los que van a estar legislando por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Debemos de estar muy atentos quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí y cuáles son sus funciones, y que no se conviertan en legisladores completamente sosos que nada más están ocupando un espacio, que están en una supuestamente legislando, pero no están haciendo verdaderamente mucho y en algunos casos no están haciendo nada, precisamente para poder hacer un contrapeso contra lo que viene siendo la oposición. Ahorita estamos viendo una oposición que definitivamente, como saben que la tienen perdida con Xóchitl Gálvez, ¿qué es lo que están haciendo los dirigentes de estas organizaciones? ¿Qué está haciendo Alito Moreno? ¿Qué está haciendo Marco Cortés? Ya ni mencionar a Zambrano, pero simple y sencillamente con los dos que acabo de mencionar, pues están empezando a repartirse los puestos de plurinominales. ¿Y a quiénes se están poniendo? Pues se están poniendo a puros innombrables porque simple y sencillamente lo único que quieren es tener el fuero y tener la protección para seguir siendo intocables para el siguiente sexenio. Y van a seguir siendo la piedra en el zapato. Yo creo que no debemos de abusar de este concepto. Muchas veces en las redes sociales o en las charlas hablamos y se dice de que la oposición moralmente está derrotada. Sí está derrotada y moralmente y de muchas maneras, pero no hay que denostarlos, porque tienen una capacidad para reorganizarse, porque tienen el recurso y sobre todo porque tienen intereses de querer volver a tener el control y lo van a querer lograr a como dé lugar. Entonces, la verdad,
para concluir mi comentario, yo sí estoy viendo a ciertos sectores de la militancia, de los seguidores del movimiento, gente que está inscrita en Morena, gente que incluso hasta algunos, pues en general, ¿no? Mucha gente que apoya este movimiento de transformación, como que ya están pasando por un proceso en el que están normalizando esta situación, cuando es algo que no debe de suceder, porque si vamos por un segundo piso para la cuarta transformación, este tipo de situaciones no pueden estar sucediendo de ninguna manera. Claro que sí, hay gente que está capacitada, que está preparada, que tiene intereses para llegar a ejercer estos cargos de gobernabilidad, tener una representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y no se les está dando la oportunidad porque como no tienen capital político y como no tienen padrinos políticos que los van a estar mangoneando, pues no les están dando la oportunidad. Entonces, sí es una situación muy lamentable. Yo creo que en un futuro no muy lejano, ojalá y me equivoque, para una vez que se vaya el presidente, creo que la verdadera oposición o el movimiento opositor y transformador va a surgir dentro de Morena. Me decían por ahí, es que ya está surgiendo la oposición, es la gente de Monreal, es la gente de... No, no son ellos, no son ellos. Me refiero a que son las bases del movimiento, son los ciudadanos a los cuales los están haciendo omisos y no están siendo tomados en cuenta. Hay mucha gente preparada, hay mucha gente capacitada y la dirigencia en ocasiones dice, es que estamos formando cuadros. No están formando cuadros, están formando equipos a modo precisamente para seguirse repartiendo el pastel al más puro estilo del prianato, al más puro estilo del PRIAN, pero verdaderamente estar conformando bases populares, no lo están haciendo como tal. Entonces, híjole, la verdad, yo sí creo que para el siguiente sexenio, muy probablemente la oposición, la verdadera oposición, va a emanar del Movimiento de Regeneración Nacional, precisamente para reivindicar los puntos, los estatutos y poderle dar una continuidad a todo esto. Y me refiero a una radicalización de la 4T. A Julio, Gela, yo sé que podemos platicar horas con Gela, que además he platicado con ella y me encanta platicar con ella y sí tiene ella razón. Paco Huerta es su tío y es un periodista muy conocido en el Estado de México, pero ya me ganó el tiempo. Yo les quiero agradecer a los dos. Gela, ¿con qué nos dejas? Luego, ¿a dónde te encontramos? Y luego, Julio, lo mismo, ¿con qué nos dejan? ¿A dónde te encontramos? Pero Gela, de veras, y espero ver ese libro, de veras, me va a encantar leerte, me va a encantar leerlo. ¿Y con qué nos dejas, Gela? Mira, Paco, lo más importante que yo puedo decir en este momento es que el movimiento de la cuarta transformación, para que se profundice y para que realmente Claudia Sheinbaum, que va a presidir este país, creo yo, realmente no se le olvide y pueda seguir democratizando con todo esta herencia que nos deja el presidente, creo que necesita y necesitará el apoyo de todos los ciudadanos. Yo estaré en la calle, en cualquiera de las tribunas a donde me toque estar, pero estaré luchando para que a nadie se nos olvide, para que haya un seguimiento realmente muy claro sobre cuáles son las decisiones que se están tomando, porque nosotros nos pusimos a manos del presidente López Obrador y la verdad, todos confiamos tanto en él, querido Paco, que hemos solo apoyado lo que dice, lo que decide, etcétera. Pero los grupos que están alrededor del presidente no necesariamente todos lucharon con tanto ahínco por la transformación de este país. Y me parece que lo que toca hacer ahora, porque la transformación no es de uno, no es solo del presidente, no es solo de su gabinete, no es solo de los que llegaron al poder, no es solo de los diputados. La transformación, querido Paco, es responsabilidad de todos los mexicanos. Hemos luchado tanto por esto que no seguirlo haciendo y dejarle y fortalecer cada vez más como lo han hecho sin querer, creo yo, a la oligarquía que está posicionada ya en todos estos organismos que vimos antes, los medios de comunicación, la Corte, el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, los órganos autónomos,
se han empoderado tanto, querido Paco, que yo creo que ha sido también la falta de una ciudadanía que exija mucha más contundencia y lealtad, ¿no? De parte de quienes están. ¿Por qué un esbirro de Erubiel Ávila tiene que ser el candidato en Naucalpan? ¿Por qué? Que alguien me diga a mí por qué tres candidaturas de Naucalpan se le dieron al Partido Verde, que está dándole la bienvenida a Erubiel Ávila, que fue un corrupto en el Estado de México. Ahí está. ¿Por qué? Que alguien nos explique a los naucalpenses, ¿verdad? Porque este señor que está ahorita en la pantalla es quien va a decidir las candidaturas de 2 diputaciones federales, de una diputación federal y de 2 diputaciones locales. Hay 4 puestos a ocupar en las diputaciones, 2 federales y dos locales, y 3 se las dieron al Partido Verde. ¿Cómo crees? ¿No? Queda el Distrito 24, del que yo fui diputada, que me quitó con un fraude el prianato. Pusieron a la hermana de uno que fue el presidente municipal aquí, Edgar Olvera, que ahora están en una lógica de pleito ahí interno con el PAN, y que seguramente pueden volver a ganar. O se la van a dar a un morenista, ¿verdad? Que además está acusado de corrupción y probablemente peculado, ¿no? Y ahora resulta que nosotros, los militantes y los naucalpenses, pues estamos viendo como el chinito, ¿verdad? Viendo que todo esto pase. En fin, Paco, bueno, con esto cierro. La ciudadanía pendiente, te lo digo así, pendiente. Tenemos un gran movimiento que es el de los comunicadores del pueblo. Estoy a punto ya, en cuanto acabe mi tesis y mi doctorado, el libro, estoy a punto de reactivar este trabajo para que otra vez la ciudadanía nos pongamos en marcha y ayudemos. No se trata de pelearnos, ni se trata de traicionar al movimiento, ni mucho menos, al contrario, se trata de ayudar, de que nos vean. A ver, todos los morenistas que yo conozco en Naucalpan, ayer me buscaban unos compañeros, todos desempleados, le han hablado a la maestra, no hay movimientos allá en el Estado de México, gente con talentos, gente con estudios, gente con una convicción y una lealtad total. Nadie tiene empleo, a nadie le hacen caso, van y preguntan, oye, quiero ayudar, quiero estar. Es una locura, ¿no? Es una locura que llegamos al poder, nuestro propio movimiento, trabajamos por esto 30 años y ahora veas a expanistas y a expriistas dirigiendo las principales secretarías y lugares de la propia, ¿cómo se llama? En el Estado de México, por ejemplo, pues no hay cambios profundos. No hay cambios en las estructuras, no digo que no haya cambios ojalá que Delfina ya está cada vez más activada con los cambios, ¿no? Pero en las estructuras, pues faltan muchas cosas. ¿Por qué no están ahí las personas que hemos militado? Yo fui al Canal 34 del Estado de México, hablé con el profesor Barranco, le dimos un proyecto, mi compañero Daniel Marmolejo y otros comunicadores de gran altura, la verdad no es por presumir, pero... Y nada, haz de cuenta que no existimos, no me volvieron a dar la cita. Y fui a pedir una cita para hablar con la gente de la maestra, con el gabinete. Nada. Haz de cuenta que eres nadie, ¿no? Pero si va la expriista Sonia, pues ya es la directora del registro civil. Pero si va la señora que fue no sé qué del panista tal, pues ya es la responsable del DIF. Pero si va... Oye. Y nosotros, los morenistas, no existimos. 40 años de lucha, amigo. Yo tengo muchos años, aunque no parezcan tantos, pero ya son muchos. 40 años de lucha, desde que soy estudiante, profesora, académica, becaria de CONACYT en Europa, haciendo mis doctorados, mis maestrías, todo en torno al tema de la comunicación en México, todo para resolver todo. Y ahora, ¿no? Que estamos preparados, que tenemos todas las calificaciones, que queremos estar en este movimiento, ni siquiera por la paga. Yo les dije, a mí no me paguen. Yo tengo una pensión, afortunadamente, ¿verdad? No me paguen. Yo quiero ser diputada, yo quiero ayudar, yo quiero ir a detener a Sánchez Rabadán, ¿verdad? Y a Lili Telles, hablarles con la verdad, hablarles con la fuerza y con la contundencia con la que yo sé hablar, ¿verdad? Como lo hice cuando fui diputada contra esta señora enloquecida y contra López Rabadán y contra la propia Xochitl Gálvez, y con todas me peleé, a todas me les puse. Ahora sí que al tiro, ¿verdad? Y ahora
pues quién sabe si se va a poder volver a hacer eso, pero si no lo hacemos desde la tribuna, lo vamos a hacer desde la calle, mi querido amigo. Los comunicadores del pueblo, en las redes, Gela Huerta, en Twitter, en el Facebook, creo que ya, y comunicados del pueblo, busquen las redes, pónganse en contacto conmigo, en mi celular siempre hago caso y vamos a volver a trabajar con AHINCO, y pues yo siempre puesta, querido Paco, para seguir trabajando aquí, para seguir hablando, para seguir denunciando y para seguir contribuyendo a la construcción de esta cuarta transformación. Mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias. Julio, con qué nos dejas, a dónde te seguimos? Bueno, pues antes de despedirme, pues sí, efectivamente es una situación muy alarmante, es una realidad, es una cruda realidad, y no es por ser pesimista ni nada, pero yo también de alguna forma directa y en ocasiones un tanto indirecta a través de mensajes, de chats, he ido conociendo muchos militantes de las bases del partido en distintas partes de la República, y es lamentable cómo muchos de ellos ahorita están recibiendo las indicaciones de apoyar prácticamente a los que hasta hace unas cuantas semanas o unos cuantos meses eran sus opositores. Y ahora tienen que sumar esfuerzos para hacer proselitismo para las campañas de estos personajes. Eso es completamente algo aberrante, es algo que no debe de estar sucediendo y está empezando a suceder. Pero si nosotros Perdón, Julio, ¿me permites solamente ilustrar con un caso esto que estás diciendo? Porque me parece muy importante para cerrar, Paco, gracias. Rápido. Claro, José Luis Durán Revelés fue subsecretario de Gobernación de Vicente Fox. Se religió 3 veces. Yo me salí a la calle con pancarta siendo morenista, diciendo que se siente Porfirio Díaz, que quién se cree, que de qué se trata. Y va a ser hoy el candidato a diputado federal por Morena y la coalición, y entró por el Verde para dirigir, para ser diputado local por el Distrito 30. Es nada más ilustrar lo que acaba de decir el compañero, perdón. Así es, efectivamente así es. Y casos como este muy probablemente están sucediendo, por eso lo he dicho, en las 32 entidades federativas es muy probable que esté sucediendo, sobre todo en los municipios. Debemos de tomar en cuenta y considerar que dentro de las alcaldías y los municipios son cotas de poder, son familias. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya no son los hijos, ya no son los sobrinos, ahora son familiares que simple y sencillamente son los yernos o ya son de una tercera generación inclusive a los que están poniendo, y son estos poderes fácticos o estos grupos de poder los que están decidiendo ahora con qué partido se van. Muchos de ellos han estado militando en el PRI, en el PAN, en el Verde, y ahorita pues vamos todos a Morena. ¿Por qué? Porque aquí ya se nos acabó, pero aquí sí hay. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros sí tenemos el capital político y a nosotros sí nos conocen aquí y la gente nos hace caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a poner y vamos a decidir quién va a seguir gobernando en estas tierras. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? La verdad es lamentable, lo repito, como lo dijo certeramente nuestra compañera, la maestra Ángeles Huerta, definitivamente es un caso tangible dentro de los tantos que están sucediendo en la actualidad. Y eso es algo que no debe de estar sucediendo. Porque ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo sí quiero sensibilizar a la ciudadanía a que no se queden callados. Hay que alzar la voz, hay que mencionarlo, hay que decirlo, porque si no, se ha hablado de que Morena puede pasar por un proceso de perredización, pues ya ni siquiera de perredización, se está empanizando, se está llenando de panistas, de priistas, pues ya ni se diga. Entonces hay que tener mucha conciencia y pues definitivamente alzar la voz, no quedarnos callados y sobre todo tener sustento, tener los datos duros, tener la información precisamente para poderla mostrar y no caer en ese conformismo para ir normalizando todo este exceso de pragmatismo que se está viviendo en la actualidad. Bueno, pues ese es mi comentario. Muchas gracias, la verdad, un programa muy interesante. Me quedo con mucho aprendizaje y mucho conocimiento después de este extraordinario programa. La verdad, para mí fue una sorpresa
Un abrazo y un saludo a Ángeles Huerta. La verdad, muy de acuerdo con todos sus comentarios y desde luego, maestro Paco Cruz, pues un gusto nuevamente estar en este espacio con la familia Sin Censura. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, bueno, ahora antes Twitter, como @César_Bron. A los dos, más allá del pragmatismo puro de Morena, la verdad es que me encanta. Mi papel nomás es preguntar, que para eso traigo mi acordeón, pero no, yo conozco a Gela y la verdad me encanta. Julio, contigo también tenemos grandes cosas y les agradezco mucho a los dos. Yo me tengo que quedar porque ya está el próximo invitado. Así que gracias de veras, muchas, y usted no se vaya, por favor.